Buenas tardes, es un placer estar aquí. Para algunos soy conocido, para otros no tanto. A partir de ahora quizás ya un poquito más. Hablaremos de alimentación anti-envejecimiento. Qué mal llevamos lo de hacernos viejos, ¿verdad? Yo lo llevo regular. Yo suelo decir que entré en crisis de madurez a los 37 años, ya han pasado 11. Espero estar en crisis 200 o 300 años más, por lo menos lo puedo contar. Pero sea como sea, es curioso que en la Biblia aparecen unas palabras que me llaman mucho la atención, que es, ha puesto la eternidad en el corazón de ellos. Es decir, curioso es que aunque sabemos que nos vamos a morir, no nos queremos morir, porque existe como una implantación de sentimientos, de emociones, que hacen que el ser humano quiera vivir para siempre. Ahora bien, está claro que nos gustaría estar así mucho tiempo, es decir, que nos gustaría vivir, pues me ha parecido interesante poner una mujer, por supuesto lo más bello de la naturaleza, y además en movimiento, porque la actividad física quizás representa como nada la vida, ¿no? El movimiento. Pero lamentablemente en muchas ocasiones derivamos en esta situación. El proceso del envejecimiento es gradual, y lastimosamente esta es la evolución que vamos teniendo. Por eso la pregunta que nos podríamos hacer es: ¿cómo conservar más tiempo la vitalidad? En definitiva, ¿cómo usar la alimentación para vivir más y mejor? Hablaremos de alimentación, no tanto de nutrición. La mencionaremos, evidentemente están vinculadas, son cosas distintas, pero sobre todo lo que queremos es trazar unas líneas básicas que nos permitan a todos manejar, si lo deseamos, la alimentación con propósito de añadir calidad y cantidad a nuestra vida. ¿Qué hacer para frenar el envejecimiento? ¿Cómo y qué hemos de comer? Principales retos del envejecimiento, entre otras cosas, disminuye la capacidad cognitiva. Antes hemos tenido una ponencia sobre psicología y uno de los retos que muy bien la psicología entiende es la pérdida de capacidad cognitiva. Cada vez más y más jóvenes vienen a mi consulta y me dicen, no me acuerdo de las cosas, pierdo la memoria, tengo grandes lagunas mentales. Y la verdad es que empezamos cada vez más jóvenes a tener esos problemas, ¿no? Pues eso se acrecienta con la edad, no suele disminuir. También hay una disminución de la motricidad por problemas cardiovasculares, en general enfermedades degenerativas. El deterioro suele ser altamente limitante. Es decir, aceptaríamos hacernos mayores si pudiéramos conservar cierto grado de independencia. Pero lamentablemente el problema es que perdemos esa independencia. Y la verdad es que perder la independencia supone o que trabajamos muy bien la autoestima o nos la comemos con patatas, es decir, la situación. Una de las cosas que sucede, en esto que los que conocemos un poco la medicina tradicional china, es que cuando tenemos que asumir situaciones que son desagradables, que no nos queda otra, que las tenemos que comer, ¿no? Tragar como puños, decimos en castellano, pues hay un órgano en especial que se daña, que es el intestino grueso. El intestino grueso, el colon, se daña seriamente cuando vivimos situaciones humillantes. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que gran cantidad de toxinas nos pasan al organismo, con lo cual aceleramos el proceso de envejecimiento, porque lo que estamos haciendo es sobrecargando un sistema que no puede gestionar de manera eficaz los tóxicos. Por lo tanto, hay una evidente pérdida de calidad de vida. ¿Cuáles son los factores que favorecen el envejecimiento? Entre ellos, la acidificación orgánica. Mencionaremos qué es, cómo se produce más o menos. También lo que es el proceso de oxidación, es decir, un aumento de la producción de radicales libres. Este apartado que tiene que ver con el metabolismo glucídico es cada vez más a tener en cuenta, porque luego veremos brevemente cómo funciona el mecanismo y cómo se va afectando el organismo debido a esa alteración del metabolismo glucídico. Y después procesos de intoxicación alimentaria. ¿Debería perseguir una dieta anti-envejecimiento? Pues básicamente regular el equilibrio ácido-base, evitar la formación de radicales libres, por lo menos controlarlo. La formación de radicales libres
regular ese metabolismo glucídico, mantener una buena higiene intestinal y además una buena estimulación monitorial. En otras palabras, que ni estemos demasiado ácidos, porque tal y como vivimos ahora, el tipo de alimentación nos acidifica demasiado. Hay que recordar, y ahora veremos, los efectos que produce la acidificación orgánica. Que no produzcamos demasiados radicales libres. Después veremos que hay cierto grado de producción de radicales libres normal, otro que es anormal. Que mantengamos los niveles de glucosa estables, o lo más estables posible. Hemos de recordar que la glucosa no es ni más ni menos que el combustible con el que funciona el cuerpo. Si hay trastornos, yo lo suelo comparar a cuando hay problemas con el petróleo, ¿no? La sociedad occidental vive gracias al petróleo, y cuando hay la amenaza de que va a haber una disminución en la producción petrolífera, los mercados se vuelven locos. Entonces empieza todo el mundo a comprar petróleo, nos sube el petróleo, nos sube la gasolina, y aunque luego baje el petróleo, la gasolina la seguimos pagando más cara. ¿Bien? Cuando hay trastornos en el metabolismo de los glúcidos, tenemos una gran cantidad de alteraciones a nivel interno. En cuanto a la higiene intestinal, ¿no? Hay personas que son tan aprovechadas que ni gastan ni agua ni papel. Muy bien, hay que procurar gastar agua y papel en su justa medida. Suele ser un problema el del estreñimiento, por ejemplo, del atasco intestinal, un problema femenino en líneas generales, pero no nos equivoquemos. Eso no quiere decir que los hombres no padezcamos esos problemas, ni que siempre tengamos la higiene necesaria a nivel del colon. Y después una buena estimulación emuntorial, es decir, que todo funcione para que los sobrantes se expulsen. Es decir, que los emuntorios no vayan reteniendo toxicidades, sino que vayan funcionando bien y eliminando los sobrantes. Terreno ácido. El organismo busca constantemente su equilibrio. Eso se produce por lo que llamamos la homeostasia. Debe de mantener varias constantes biológicas, entre ellas el pH sanguíneo, la glicemia, temperatura, etcétera, en valores precisos. Cuando alguno de estos falla, empieza a fallar el sistema, es decir, empieza a haber problemas. Son como pequeñas luces que se van encendiendo. No sé si tenéis coches de estos sencillos, de los que funcionan con una sola palanca, o tenéis de estos coches muy sofisticados que tienen muchos botones, mucha electrónica. Entonces, a veces sucede que se nos enciende uno y ya nos podemos poner a temblar, porque nos supone muchas veces quedarnos sin el coche porque lo tienen que mirar en el mecánico. Nuestro organismo funciona así, encendiendo bombillitas cuando hace falta, indicándonos que algo no está bien. Pues bien, eso es porque el organismo busca constantemente mantenerse en equilibrio y tiene mecanismos para reequilibrarse como organismo vivo que es de manera constante. Muchas personas confunden lo que es el pH tisular con el pH sanguíneo. No nos equivoquemos, el pH sanguíneo tiene unos valores muy específicos. 7,42, se admiten variaciones mínimas entre aproximadamente 7,36 y 7,42. El pH sanguíneo no puede tener grandes variaciones, nos morimos cuando hay variaciones sobre esos grados de pH. Pero no es así en el caso del tejido. O sea, el tejido, lo que son los músculos, el mesénquima y otros órganos, permiten grados de acidez mucho mayores. ¿Qué significa eso? Pues que el organismo, a fin de que no haya variabilidades en el pH sanguíneo, con lo cual nos moriríamos, sin más historias, pues lo que hace es buscar mecanismos, soluciones, apaños, remedios, que deberían de ser obviamente temporales, muchas veces se convierten en estables, con lo cual generamos problemas, que de alguna manera permiten que, no variando el pH sanguíneo, las condiciones vitales no sean demasiado asfixiantes para el organismo en general. Para eso utiliza lo que se llaman mecanismos tampón, de los cuales se han identificado 6, y el más conocido es el del hueso o el de la hidroxiapatita, o el fosfato cálcico. Esto funciona básicamente de la siguiente manera. Y para ilustrarlo, nos desplazamos a una ilustración. Tenemos pirosis, es decir, hemos comido quizás una comida muy fuerte y tenemos acidez, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos normalmente cuando tenemos acidez? Tomamos bicarbonato. ¿Bien? ¿Por qué? Pues porque los ácidos estomacales son ácidos, tomamos bicarbonato, es una base, neutralizamos. En el organismo sucede algo parecido. Cuando se detectan niveles de acidez superiores a los deseables, el organismo lo que hace es remover minerales del hueso a fin de equilibrar el pH.